Buenas noches, damas y caballeros. Les damos la bienvenida a la sala de atención a usuarios del Archivo General de la Nación, donde se llevará a cabo el panel Movimientos y Partidos Políticos en la República Dominicana de 1961. Componen la mesa directiva los señores Roberto Casá, quien es el director general del Archivo General de la Nación. Le acompañan Alejandro Paulino Ramos, quien es subdirector de la misma institución, y los también historiadores Tirso Mejía Ricard y Narciso Isa Conde. Este acto se enmarca en el 50 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Cabe señalar también que esta actividad fue producto del interés y la motivación del doctor Mario Bonetti para generar debates ante temas como el ya señalado. El primer panelista de la noche es médico psiquiatra, psicólogo, historiador, diplomático y político. Aunque proviene del área clínica, entrenado en Alemania, se ha dedicado más al campo social. Luchador contra el trujillismo y sus remanentes luego de la caída del régimen, combatiente en contragolpe de Estado de 1963 y en favor de la Revolución Constitucionalista de 1965, ideólogo y uno de los principales actores del movimiento renovador que democratizó y modernizó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el tema El PRD en la coyuntura política de 1961, recibamos a Tirso Mejía Ricard. Muy buenas noches, señor director, señores miembros de la mesa directiva y de compañeras y compañeros y público presente. Creo que el objetivo es hacer algunos planteamientos que permitan ampliar por la vía de la discusión algunos temas que son fundamentales para comprender la primera fase de ese proceso tan accidentado de democratización, que no sabemos qué tiempo más va a durar, que comenzó con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo en mes de mayo, el 30 de mayo de 1961. Nos hemos acostumbrado a decir que la era de Trujillo duró 31 años. En realidad duró 32, virtualmente. Porque comenzó el 24 de febrero, cuando Trujillo se hizo virtualmente del poder, al otro día del llamado movimiento cívico. Y el andamiaje, la maquinaria que construyó, estuvo en pie hasta el 16 de enero de 1962, cuando finalmente salimos de los remanentes del trujillismo, o sea, salimos parcialmente en el nivel de la dirección del Estado, cuando el régimen de Trujillo termina con Balaguer, subiéndose por la escalera de la Nunciatura Apostólica al lado de su residencia. O sea, 32 años menos 5 semanas. Entonces, decir 31 años yo creo que es un error. La vida política dominicana no es el tema que tratamos ahora, se ha desenvuelto en función de 5 grandes generaciones políticas. La última, gran parte frustrada, comienza en 1959. Tenemos la generación de la independencia y la separación, que comienza con la independencia efímera y termina con la anexión. La generación del 63, que hace la restauración y que termina con el ajusticiamiento de Ulises Heró en 1899. La generación del 99, que es la que hace la historia hasta el año 1930, tras la muerte de Ulises Heró. La generación que hizo la era de Trujillo, que la compartió y la combatió, del año 1930 hasta 1961, pues realmente la generación que le sigue, que es la que surge en el año 1959, con la repatriación armada del año 1959, que es la parte que nos toca ahora comprender como resultado de ese proceso.
en esa generación del 1930, además de Trujillo, que llega al poder en virtud de la alianza de tres sectores de la pequeña burguesía que tuvieron vigencia política entonces, la del pasado, la pequeña burguesía rural y guerrillera representada por Desiderio Arias, pero también por Cipriano del Cosme y otros, la generación que anunciaba el futuro de la pequeña burguesía urbana educada, que tenía como representante a Rafael Estrella Ureña, y que luego sería la que sustituiría a la generación del 30 encabezada por Trujillo, y la generación de Trujillo, la pequeña burguesía colaboracionista castrense, representada por Trujillo como líder de ese ejército, que fue una nueva manifestación de del ejército organizado, profesionalizado, colaboracionista, que tomó el poder y que lo empuñó hasta su muerte y aún después de su muerte, hasta que terminaron los efectos más inmediatamente políticos con la caída de su régimen. Trujillo representaba el presente, el colaboracionismo, la apertura de los mercados para el poder imperial, la modernización desde ese punto de vista y la falta de escrúpulos totalmente para alcanzar esos objetivos en un momento en que, producto de la Gran Depresión, todos los mercados sobre todo de Centroamérica, se tambaleaban y hubo movimientos revolucionarios en toda la Centroamérica y el Caribe que fueron reprimidos por mano dura. La más brutal quizás fue la de Trujillo, pero la más intensa fue la de El Salvador en 1931. Y él se impuso, y con eso se impuso la economía del mercado de esas repúblicas bananeras y azucareras al servicio del poder imperial que se estableció a partir de los años 30 de una manera más radical de lo que había. Trujillo fue, por lo tanto, el prototipo de ese sector de la pequeña burguesía, colaboracionista, sin escrúpulos, que con una disciplina férrea se impuso sobre la base de dominar tres grandes sectores sociales que lo puso a su servicio. Los intelectuales de la pequeña burguesía urbana, que los sometió, los pocos que no lo soportaron se fueron, los otros sometió por el terror y los puso a su servicio. Los intelectuales y la iglesia, que la puso también a su servicio. Y la pequeña burguesía rural, que no la olvidó, y que por la vía de las llamadas revistas cívicas, que fue organizando en todos y cada uno de los puntos de la zona rural, en los que ponía a hablar a algunos, los obligaba, le estrechaba las manos, le hacía un pacto de honor, que en esa época la palabra empeñada de un campesino era muy importante, y evidentemente mezclando eso con el terror, logró realmente la sumisión de la pequeña burguesía, de los productores rurales, que fueron sus aliados desde todo el punto de vista práctico. Primero en el Cibao, pero también en el este y en el sur del país. Esos fueron los tres grandes elementos de la política de Trujillo para mantenerse en el poder indefinidamente. El control de la iglesia, de los resortes espirituales, el de los intelectuales que los puso a su servicio, y la pequeña burguesía urbana, intelectual, profesional, que era escasa, nunca en realidad tuvo mucho poder, porque se habla de la oligarquía tradicional, pero en realidad no hubo tal poder. El poder lo tenían los grandes productores que dominaban la incipiente economía dominicana, y los profesionales que se colocaban en uno y otro partido, y él los puso todos a su servicio. Algunos lo pasó por la prisión, entre ellos, por ejemplo, el más distinguido de todos, Manuel Jesús Troncoso de la Concha,
que fue el único sitio que tuvo preso fue el gobierno de Trujillo, de ahí pasó a ser presidente, porque desde que se enganchó a la burocracia, un hombre muy, muy honorable, muy inteligente, pero la firmeza no era una de sus cualidades, para decirlo de una manera sencilla. Entonces pasó ganó unos Juegos Florales con un cuento muy alusivo al mesmismo, precisamente al oportunismo. Ganó unos Juegos Florales en la época de Moncácer y desde ahí se montó como ministro en todos los gobiernos, tanto los dominicanos como extranjeros. Y el único momento en que bajó fue cuando a la llegada de Trujillo terminó de presidente de la República. Entonces, ese escenario le permitió, naturalmente, con la alianza con los Estados Unidos, hasta el final, hasta que llega el último quinquenio, en que primero insensiblemente y después de una manera más clara, comienzan a producirse eventos en contra de su esquema de poder, que era cuasi imperial como primer secuaz de los intereses norteamericanos en el Caribe y de los hermanos Dulles, que eran los que dictaban la política en Estados Unidos, en América y en el mundo. Comenzaron a caer Remón, que fue asesinado en el 55, los escándalos de la muerte de Galíndez, la caída después de Odria, de Lozano en Honduras, en 57 Rojas Pinilla, Villeda Morales es elegido y es el primero que rompe el control político o diplomático del trujillismo y rompe relaciones con Trujillo, es el primero que juega ese papel. Después viene la caída de Pérez Jiménez y después todo lo demás, naturalmente, culmina con la Revolución Cubana, que fue sin duda el gran chispa que produce todo el movimiento político en el mundo, en América Latina particularmente. Entonces, en 1930 hay ese pacto del caudillismo del pasado, del presente y del futuro, que anuncia el futuro, porque después, a la muerte de Trujillo, el caudillismo es urbano y gente de personas educadas, simbolizadas por Bosch y por Balaguer y otros, pero ellos, y después el propio Peña Gómez. Y Balaguer, que se incorpora como el mejor de los burócratas al servicio del régimen y que junto con Peñavalle constituyen el eje ideológico que trató junto con sus aliados españoles, y italianos y norteamericanos, le da forma a un régimen con una gran coherencia ideológica desde el punto de vista de su oscurantismo y de su control político espiritual de la sociedad dominicana. Es dentro de ese contexto que surge esta nueva generación política que se inicia en el año 1959 con la repatriación armada del Movimiento de Liberación Dominicana. Esa generación en general fue aniquilada, sus cabezas y gran parte de sus seguidores. En 1959 viene esa repatriación armada encabezada por Enrique Jiménez Moya, hijo o descendiente de dos familias liberales. Su abuelo era Nemesio de Moya, vicepresidente y jefe de la revolución que luchó por la democratización del país y fracasó en manos de Lilis. Y por la parte del padre, pues naturalmente también tenía, por la parte de los Jiménez, era nieto y sobrino nieto y bisnieto de
Juan Isidro Jiménez y de Manuel Jiménez. De los grupos gobernantes, no puedo decir la clase gobernante, pero evidentemente de los sectores más liberales del país, y él fue aniquilado. Y junto con él, gran parte de esa juventud integrada de profesionales y de trabajadores que habían logrado salir del país, una minoría evidentemente privilegiada desde el punto de vista moral e intelectual, unos 200 de los cuales 160 eran dominicanos, los otros eran cubanos, venezolanos, puertorriqueños, etc., fue aniquilada totalmente. Bajo la consigna de que iba a volar los sesos como mariposas, la consigna del trujillismo, trató de aplastar todo intento de rebelión que ya se manifestaba en el país. Un año después, cuando aparentemente ya había controlado ese conato de rebeldía, surge el descubrimiento del movimiento 14 de junio, designado así el nombre para recordar a los expedicionarios del 14 de junio, donde se destacan Manolo y Minerva Mirabal. Y sin duda Minerva fue la gran chispa, aunque Manolo también tiene grandes méritos. Y los dos de alguna manera representan dos intentos más fallidos, aplastados, aniquilados en 1960. Al final de esa etapa, en septiembre, fueron ultimadas las hermanas Mirabal. Manolo vivió para contarlo y para encabezar otra gloriosa gesta en 1963 contra el golpe de Estado y contra el gobierno del triunvirato. Tenemos ahí un conjunto de representantes de esa generación que murieron, ofrendaron sus vidas, para mencionar solamente los que le encabezaron, que terminaron finalmente con la gesta de abril del 1965, en la que otro amplio sector de esa juventud de clase media, mayormente, pero donde había trabajadores, núcleos importantes, que luego tuvo la virtud de incorporar a la lucha política de amplios sectores de la población que habían quedado marginados. Pero antes de eso, a la caída del gobierno de Balaguer y con el Consejo de Estado, comienza a abrirse la política dominicana el partidismo político. Ya había un antecedente. Como ustedes saben, en 1960, tratando de remediar las poses teatrales de Trujillo y para espantar al gobierno norteamericano con los posibles efectos de las libertades, le dio apertura y con sabidas garantías a un movimiento marxista-leninista que se había gestado en Cuba, encabezado por Pablo Martínez, que fue asesinado en la lucha contra Batista, y quedó Máximo López Molina como presidente de ese movimiento, que tenía una consigna muy clara: lucha interna o Trujillo siempre. Ese marcó la diferencia entre lo que había sido los intentos de traer las libertades o la revolución con expediciones extranjeras o intentos de magnicidio no suficientemente preparados. Evidentemente que esa consigna y la práctica de colocarse en el mismo centro del dial, en el centro demográfico de la ciudad de Santo Domingo con grandes bocinas, comenzaron a despertar en los sectores ya no de clase media, sino clases populares, las inquietudes revolucionarias de lo que muy prontamente se fatigó el régimen y terminó
aplastándolo en forma violenta. Unos fueron aprisionados, otros lo dejaron salir del país, pero fue la primera no se sabe todavía cuántos murieron de esa primera oleada represiva contra el movimiento popular dominicano en el año 1960. Ese movimiento es sin duda el primero de los movimientos de carácter partidario, en este caso de orientación marxista-leninista, que se introduce en el país en la terminación de ese proceso de la era de Trujillo. Fueron obligados cerraron sus puertas y algunos se fueron, otros fueron aprisionados. Yo conozco varios que fueron muertos. Algunos participaron en un movimiento que yo coordiné, se llamaba, que terminó siendo también perseguido. Algunos denunciaron y otros fueron asesinados, algunos fueron llevados a las Islas Saona y otros pudieron asilarse o lo dejaron ir. Eso fue ya a fines del año 1960. Después de eso, lo que hubo fue una agudización de las contradicciones de la tiranía que estaba en proceso de liquidación, de descomposición, a lo que se añadieron la constante tratar de aislar al régimen de Trujillo, a la que se asumó desde el 31 de enero del 60, una actitud inusitadamente responsable de la Iglesia, que evidentemente desde el inicio del régimen y bautizado por el propio arzobispo Noel, había sido sumamente complaciente con Trujillo. Pero a nivel solamente verbal. Es a partir del concordato que se convierte, con la ayuda técnica de la Iglesia española y también del arzobispo Pitine, todavía vivo, y del Vaticano, se convierte la Iglesia en un instrumento activo de adoctrinamiento político. Y las contradicciones con el ejército, con el gobierno norteamericano aumentaron, porque ya los norteamericanos que se sentían un poco socios del gobierno de Trujillo por las facilidades que le vendía, ya eso se había acabado, le estaba quitando sus negocios. Entonces estaba todo en peligro de perderlo, porque las empresas más grandes fueron obligadas a vender casi todos los ingenios, con la excepción de Central Romana, que hasta le hicieron huelga para que la entregara. Solamente quedaba de Central Romana, la compañía de teléfono y la Alcoa, y no sé si alguna más. Todas las había absorbido, de manera que ya en los Estados Unidos perdieron sus socios y comenzaron a conspirar, porque además de eso, en el terreno internacional, los Estados Unidos querían salir de Fidel Castro, que ya era pretendían que era una amenaza, y fueron a parar a tratar de tumbar al régimen. Ya el propio Consejo Nacional de Seguridad norteamericano consideró que ya había que sustituir a Trujillo. Siguiendo ese plan, sin duda, lleno de dubitaciones, el régimen de Trujillo, la muerte de Trujillo, aunque se entregaron un par de armas, lo cierto es que no se puede decir que los actores principales fueron los americanos, que lo respaldaron. Tuvieron una observación militante favorable, parecido un poco a lo que estuvo pasando en Libia, sin tener que participar directamente, sino solamente desde el aire. El hecho es que a la muerte de Trujillo,
aunque los Estados Unidos estaban involucrados, evidentemente que ya a partir de la muerte de las Mirabal, hasta los sectores que habían gobernado y participado directamente en régimen y en las Fuerzas Armadas, estaban sencillamente, consideraban que ya Trujillo estaba totalmente desfasado. Y él mismo había ya pedido capacidad de autocrítica, de adaptación, que evidentemente tuvo muchas iniciativas que le permitieron mantenerse en el poder en los vaivenes de la política nacional e internacional en esos 31 años. De manera que a la muerte de Trujillo, el ambiente estaba dado para que se surgieran las diferentes posibilidades partidistas para participar en este proceso político. Los primeros, después de lo del MPD que volvió y también lo declararon, lo ilegalizaron por comunista, porque el MPD volvió, evidentemente que las tres primeras agrupaciones que se surgieron a la palestra pública fueron el Partido Revolucionario Dominicano, a través de una comisión, porque Balaguer se preocupó desde el 14 de junio, apenas 14, 15 días después de la muerte de Trujillo, de invitar a Bosch y a una comisión de 3 más para que vinieran a hacer política en la República Dominicana. Eso fue, llegaron el 5 de julio, y ya el 8 de julio, la Unión Cívica, con los sectores conservadores tradicionales dominicanos, había oligarcas, pero mayormente eran personas que se habían opuesto o habían sido pasivos y otros habían participado. En realidad, la Unión Cívica nunca fue representante del poder establecido, sino que él asumió el poder por un vacío que se produce por la retirada táctica de las Fuerzas Armadas. Eran grupos conservadores que rápidamente obtuvo la mayoría de los sectores de clase media y profesionales, y apenas 3 días después, hubo 6 días de diferencia, el 5 llegó el PRD, el 8 se firmaron el pronunciamiento que constituyó la Unión Cívica como organismo apartidista, y el día 11 se constituye la agrupación política 14 de junio, con sectores de diferentes clases, pero evidentemente que la clase media profesional joven estuvo ahí en la posición más dominante y representando posiciones más radicales. ¿Cuál fue, dentro de ese contexto, el rol que le correspondió al PRD? Parece que no fue el profesor Bosch que hizo la expresión, sino que fue Ángel Miolán en algún momento. Pero de todas maneras reflejó la posición del PRD, borrón y cuenta nueva. Esa fue la consigna. La consigna básica de la Unión Cívica fue destrujillizar el país, la lucha contra el remanente del trujillato. Y el 14 de junio hacer una revolución un poco a imagen y semejanza de la revolución castrista. Ese era el imaginario de la alta dirección del 14 de junio, pero que ganó mucho apoyo también entre las masas. Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles fueron las líneas estratégicas del PRD? El PRD se dio cuenta, o su alta dirigencia, de que el control social, una vez desaparecido la maquinaria trujillista, estaba destinado a caer en manos de la Unión Cívica Nacional, porque ahí estaban las clases que habían cogobernado, aunque no de una manera exclusiva, con el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el PRD? 3 cosas. En primer lugar, organizarse en todo el país de una manera sistemática.
atraer grupos obreros. Ángel Milán tenía una gran experiencia obrera. Y enarbolar la lucha social por reivindicaciones sociales y económicas, dejando a un segundo plano la lucha contra los remanentes del trujillismo, probablemente pensando que iba ya, como Bosch lo dijo en varias ocasiones, muerto Trujillo, era imposible que esa maquinaria se mantuviera. Pero el hecho es que no le dio fuerza a la lucha contra los remanentes del trujillismo. Y evidentemente, sea intencionalmente, y siempre hay algo de intención, el hecho es que una gran masa de la población dominicana, que por ignorancia, por conveniencia, por temor, por sobrevivir, o porque es la cosa lo más sin muchos inconvenientes, se había plegado al régimen de Trujillo, vio en el PRD una vía de evitar serias confrontaciones y de ser desplazados de las posiciones que podían tener. Sin duda esos son los tres elementos básicos de la política del PRD desde la caída del régimen, de su implantación el 5 de julio y su gran manifestación que fue el 7 de julio, para ganar terreno. Naturalmente no ganó mucho terreno los primeros días, porque lo que la gente quería salir del trujillato que estaba en manos todavía, en manos de Ramfis y de Balaguer. Pero a partir del 16 de enero del 1962, esa posición de poner en segundo plano la lucha contra los remanentes del trujillismo, de dejar tranquilo a los trujillistas y extrujillistas, sobre todo teniendo en cuenta que también dentro de la Unión Cívica había muchos extrujillistas, que tampoco era un monopolio de Balaguer, evidentemente. Mientras la Unión Cívica optó por una lucha frontal contra el trujillismo y una revolución integral que realmente nunca llegó a ser claramente definida para que pareciera revolución, sobre todo que eran personas, en una parte de ellas, castradas espiritualmente, lo único que habían aprendido a tener temor. Eso fue una generación que se hizo desde pequeño, lo que único que conoció fue el trujillismo y tener el miedo. Y ese temor lo traspasó al comunismo y a cualquier cosa que significara cambio. Y eso lo reflejó en su política, mientras el 14 de junio se mantuvo un tanto la expectativa hasta cuando se produce el levantamiento, el golpe de Estado adopta la bandera de la constitucionalidad y trata sobre esa base montarse sobre eso y hace los levantamientos en el país entero que fueron aplastados de una manera brutal, como todos sabemos, y que fue de los elementos fundamentales de la que vendría la revolución de abril de 1965. De manera que, para concretar, la política básica del PRD en ese periodo se basó en esos tres elementos: la organización de comités en todo el país, la atracción de grupos obreros, los que había. Veníamos de una época en que el obrerismo fue muy importante, desgraciadamente no es el caso de ahora, por muchísimas razones que no vale la pena tratar. Y en tercer lugar, el poner en primer plano a la lucha por reivindicaciones fundamentales para los diferentes sectores, sobre todo los desposeídos, y de paso integrar a esa pequeña burguesía, baja pequeña burguesía, que nunca virtualmente había participado en la dinámica política. De manera que el PRD tuvo la virtud de politizar, de convertir en actores a esos representantes de la pequeña burguesía pobre, que nunca había sido sujeto de la actividad política, y es quizás el gran mérito que le corresponde al PRD en esa actuación durante los primeros meses después de la muerte de Trujillo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Tirso Mejía Ricard. Nuestro siguiente panelista es político, ensayista dominicano y dirigente de izquierda.
combatiente contra el tirano Trujillo y los invasores estadounidenses en 1965, miembro destacado que participó en los comandos constitucionalistas que enfrentaron las tropas invasoras de dicho año. Para hablarnos sobre la izquierda dominicana en el Santo Domingo de 1961, cedemos la palabra a Narciso Isa Conde. Muy buenas noches a todos, a todas. Me excusan si en algún momento me da un acceso de tos. He estado seriamente afectado por una bronquitis. De todas maneras, quise corresponder a una gentil invitación de este Archivo General de la Nación, a la instancia también de Mario Bonetti, para hablar no como historiador, que no lo soy, sino como participante de un proceso, como militante revolucionario orgullosamente comunista de toda la vida. Hablar de las izquierdas en los años 61 nos obliga necesariamente a hacer referencia breve a algunos antecedentes remotos a esa fecha y también a otros más cercanos. Cuando hablo de los antecedentes remotos, me refiero a las brisas, pequeñas brisitas, de aquel octubre soviético, del papel de la Unión Soviética en ese periodo de la humanidad sobre la República Dominicana. Ligera influencia, el libro de Chapuzó, El porqué del bolchevismo, la escuelita de los profesores veganos, don Pancho y doña Elvira Soñé, que levantaron la bandera bolchevique con la hoja y el martillo y enseñaban cartillas inspiradas en el marxismo revolucionario. Los republicanos españoles y su intensa labor formativa vinculada al naciente movimiento obrero dominicano, esa relación que hubo entre marxismo y los grandes movimientos huelguísticos del este del país, donde se destaca Mauricio Báez, Justino José del Orbe, Negrita, Blanquita, aquellos grandes dirigentes sindicales de Romana, las huelgas de los 40, y ya más orgánicamente el esfuerzo de construcción del primer partido comunista en la República Dominicana, que se funda en 1944, precisamente en ocasión del centenario de la República, en una reunión al lado de la catedral, y que adopta el nombre de Partido Democrático Revolucionario Dominicano, marxista, leninista, estalinista. Ese primer partido es el que se transforma posteriormente y ya en el escenario público da un salto en cantidad, en impacto en la vida nacional, que se convierte en Partido Socialista Popular a partir de la influencia del entonces fuerte Partido Socialista Popular cubano, que jugaba un papel importante en la Internacional Comunista para el área del Caribe, y de toda la influencia del brauderismo con el tema de quitarse el nombre de Partido Comunista en el caso que lo tuvieran y adoptar el de Partido Socialista o Partido Socialista Popular. Creo que ahí hay un momento, primer momento de relativo auge de las ideas marxistas revolucionarias en el país, que es cortado drásticamente por la represión emanada del despotismo trujillista. En el 47 se hace una represión en toda la línea que produce un corte. Entonces se pierde una cierta continuidad. No totalmente, porque quedan algunos núcleos. Se pueden recordar
periódico Grito clandestino que dirigió Cocuyo Miese. Bueno, Juan José, que está aquí presente, puede también dar testimonio de lo que fueron los reductos de ese esfuerzo organizativo y de acción pública del Partido Socialista Popular, aprovechando la coyuntura de la victoria antifascista. Una salida a la publicidad pactada sin un compromiso con Trujillo, al punto que la tiranía fue por primera vez desafiada en las calles de la República Dominicana. El corte determina que el centro de la gravedad del proceso de formación de las izquierdas revolucionarias, especialmente la izquierda marxista, se traslada de la República Dominicana, del interior de la República Dominicana, al exilio. El Partido Socialista Popular se convierte en un partido de exilio. Partido de exilio con implantación en diversos países de América Latina, incluyendo también Estados Unidos, en New York. Presencia en México, presencia en Cuba, presencia más limitada en Argentina, Venezuela, pero en fin de cuentas, una red en el exterior. Creo que hay un momento estelar después de eso, que dio lugar a un importante debate. Tirso hacía algunas referencias ya al posicionamiento que tuvo el Movimiento Popular Dominicano. Hay que decir que el Movimiento Popular Dominicano se forma en Cuba en el año 56, bajo la dirección de Pablo Martínez y López Molina. El MPD enarbola desde el origen la tesis de lucha interna o Trujillo siempre. Y con ese posicionamiento también se sitúa frente al tema de la expedición de junio. Previamente a la expedición de junio se produjo, ustedes recordarán, con la presencia de Tulio Arbelo, ya vinculado a la izquierda naciente dominicana, al Partido Socialista Popular, la expedición de Luperón. Pero es la victoria de la Revolución Cubana lo que da la posibilidad real de organizar una expedición en grande hacia la República Dominicana. Esto produce todo un debate. El MPD se posiciona de esa manera, Juan Bosch en forma parecida, no se llega a acuerdo sobre eso. Sin embargo, se produce un proceso interesantísimo de unificación de las fuerzas más avanzadas fuera del MPD, PRD, del exilio dominicano. Y es cuando se forma el Movimiento de Liberación Dominicana, que es el producto de la alianza entre la Unión Patriótica, con sede en Caracas, el Frente Independiente Democrático Dominicano, con sede también en Caracas, el Partido Socialista Popular, conforman el Movimiento de Liberación Dominicana, que decide formar un ejército de liberación, que es el que se entrena en Cuba, bajo el mando de Jiménez Moya. Uno de los puntos también en discusión fue el tema del mando. Pienso que la razón, en términos de la trascendencia de esa decisión, más tarde los acontecimientos, yo creo que se lo dan definitivamente a los que tomaron la determinación de romper la continuidad del exilio y lanzarse a la expedición. Una parte de ello incluso con la conciencia de que era prácticamente imposible o sumamente difícil la victoria de carácter militar. Pero de toda manera el hecho real es que las expediciones de junio del 59 juegan un papel estelar en ese periodo de la historia dominicana, en lo que definitivamente conmueve las estructuras
hermética del trujillismo, las requebraja, la grieta y desata las fuerzas internas. Es una victoria, es una derrota militar o un revés militar que se transforma de alguna manera en victoria política. Victoria política limitada. Y hay que decir además que el movimiento de liberación dominicana en su conjunto puede ser calificada de una fuerza de izquierda. No solo por la presencia destacada del Partido Socialista Popular, con 19 militantes del total, con 6 importantes dirigentes. No solo además por la gravitación que tenía la Revolución Cubana y el liderazgo de la Revolución Cubana sobre ese movimiento, sino además por los contenidos de su propuesta. Y creo que hay que volver a ellas con fuerza. Eso está sintetizado en 2 documentos de extraordinaria importancia, a mi modo de ver. El programa mínimo del Movimiento de Liberación Dominicana, con sus 3 fundamentales vertientes. La vertiente social, reforma agraria, reforma de la ley de tierra, depuración de los títulos obtenidos. Eso plantea un cambio del régimen de tenencia, del régimen de propiedad agrario en la República Dominicana, en un país fundamentalmente agrario. Era una transformación revolucionaria en el campo agrícola. Naturalmente, la libertad sindical y el propósito de facilitar la organización de la clase obrera. El programa de educación con la alfabetización como bandera inmediata e importante y una reforma educativa completa que ponía en el centro la transformación del ser humano. El planteo de seguridad social y de salud pública en profundidad. Y en lo económico, la industrialización, el desarrollo industrial nacional, el desarrollo del mercado interno, lo cual iba a contrapelo de la dependencia, la revisión de las concesiones a consorcios extranjeros, a grupos dominicanos, hecha graciosamente por el trujillismo. Eso incluía a las empresas extranjeras, la política de empleo, de pleno empleo, la eliminación de todo impuesto que cargara sobre el sujeto popular. Y en el plano internacional, lo que militar, en lo que los héroes de junio decían, era el ejército continental por la democracia, en función, enarbolando el principio de la libre determinación. Creo que ese ideario es reforzado por otro documento trascendente, que es el manifiesto lanzado a raíz del desembarco. Ahí está planteado clarito una propuesta de democracia social, política y económica. La reivindicación de la violencia necesaria, impuesta. La revolución, el cambio estructural, la revolución como obra del pueblo, con esa palabra. La reforma tributaria nueva vez, el derecho a huelga, la reforma agraria, la soberanía, e identificado los sujetos sociales del cambio entonces. Campesinos, obreros, profesionales, estudiantes, comerciantes, clero probo. Esa es la expresión, porque sabemos la colaboración entonces de la iglesia institucional con el régimen, con la tiranía. Y los militares no manchados, ni con sangre ni con corrupción. Exclusión total de los verdugos y opresores. Y la referencia simbólica de Luperón, Bolívar y Martí. Patria grande, confederación de naciones independientes para el continente.
tiene una proyección a futuro enorme ese planteamiento. Ahí había una propuesta de nuevo país, de nueva sociedad. Como señalábamos, el revés militar impide el planteo inicial esencial, que era derrocar, arrancar de raíz la tiranía. Pero crea una nueva situación en la República Dominicana. Es el acontecimiento más próximo y cercano al proceso de conformación en el territorio nacional de las izquierdas de ese periodo. Se traslada entonces el centro de la gravedad del quehacer político organizativo de la izquierda y de todas las fuerzas políticas, del exilio al territorio nacional. Se traslada en grande. La tiranía queda, como señalaba, agrietada. La fuerza emocional, el impacto en el ideario de la nación dominicana, de la expedición de junio del 59, eso a mí no se me olvida jamás. Yo tenía 16 años, acababa de entrar a la universidad, yo entré con 15 años a la universidad. Y recuerdo el impacto sobre los jóvenes. Y lógicamente eso marca todo el proceso de inicio de la resistencia interna. Es lo que permite que se cree por primera vez una organización revolucionaria de carácter nacional, inspirado precisamente en la expedición de junio del 59. Impactada por su programa, por sus propuestas, aunque no estuvieran en el centro ya. Porque hay que decir que es una formación autónoma. La composición del movimiento revolucionario clandestino 14 de junio no era sencillamente el traslado del exterior del movimiento de liberación dominicana y de sus componentes políticos. Era una formación nueva. Ya se habló del liderazgo de Manolo, Minerva. Pero es una estructura nacional que tiene que ver con el estado de ánimo general de la juventud dominicana. Y que incluso su develamiento, lo que se llamó el complot develado, no detiene el proceso de crecimiento de la resistencia. El apresamiento de centenares y centenares de parte de esa membresía, aquí hay presentes de ese proceso, no detiene nada. Sencillamente puede trasladar el énfasis del eje interno de la resistencia. Hay una combinación de cárcel y calle. Cárcel y calle. Se producen otros movimientos al compás del 14 de junio también se habían producido por el impacto de abril. Recordemos los panfleteros. Negro ha tratado ese tema profusamente, los panfleteros de Santiago. Y hay uno olvidado, que fue la cadena de protesta por el asesinato de las hermanas Mirabal, que consistió sencillamente en una carta reproducida en papel carbón, maquinilla y papel carbón, que pasaba de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y se iba multiplicando. Eso recorrió parte de la universidad, llegaba a los liceos, se metía por todas partes, también fue reprimida. Una de las personas apresadas por esto, Bacho, fue Teobaldo. Yo no caí preso en esa oportunidad, porque el eslabón inmediato era el doctor Rafael Pichardo Esteves, que estaba en mi curso, ¿no? Que era además hermano de Federico Pichardo, expedicionario. Se daban ese tipo de enlace. Y la resistencia que tuvo Teobaldo a la tortura
bloqueó el tema del apresamiento en cadena y develaron una parte del movimiento. Pero eso es lo que yo lo traigo a colación porque indica el estado de ánimo en que estaba el país, en que estaban las nuevas generaciones. Fíjense ustedes la importancia que tiene el tema de la expedición, que con esa bandera, inspirado en esa acción, es que se forma el movimiento político revolucionario de izquierda más importante de la historia dominicana, que fue el 14 de junio. El Partido Socialista Popular, que sin lugar a dudas tuvo una influencia importante en la organización de esa expedición en el exilio, pierde terreno al no poder enlazar con ese proceso. Se pierden también, a mi modo de ver, algunos hilos en términos de la visión programática, de la necesidad ya de la readecuación de los ejes de ese programa de junio. Y evidentemente que pese a toda la fortaleza que despliega el 14 de junio, no tenía una propuesta clara, precisa, alternativa, como la que encarnó la propia expedición de junio del 59. Porque ella misma necesitaba una readecuación, ya no estaba el tirano. Las derechas habían logrado, naturalmente con el rol interventor de los Estados Unidos, porque todo ese proceso del finales de 60-61 se da bajo la amenaza permanente de intervención de Estados Unidos y de movilización de sus fuerzas navales a la costa caribeña de la capital, al placer de los estudios. Ahí estaba el acorazado Intrépido, ahí estaba amenazando permanentemente. La determinación que tuvo relación con el ajusticiamiento del tirano era precisamente lograr, a partir del desgaste de la tiranía y de las perspectivas de una revolución popular democrática, que diera continuidad a la ola revolucionaria que inicia la revolución cubana en América Latina, el Caribe y en el hemisferio occidental. La idea era impedir esto con una salida mediatizada. En consecuencia, cooptar, lo cual no era difícil, la oligarquía que Trujillo había segregado y que había frenado su proceso de desarrollo a través de la influencia sobre Unión Cívica Nacional y ese pacto de mediatización. Ese proceso, de toda manera, se sigue desarrollando con esa limitación. El 14 pasa de las cárceles con el ajusticiamiento del tirano, que detapona un tanto la situación, regreso del Partido Revolucionario Dominicano. El 14 de junio sale de la cárcel a la calle y se constituye en agrupación política 14 de junio. El MPD ya estaba en la calle, pero había sido disuelto y reprimido. Vuelve de nuevo. El PSP queda rezagado, queda en el exilio. El PSP comienza a llegar a la República Dominicana a finales del año 61. Algunos de sus miembros, recuerdo a Fran González, como le llamamos, a Víctor Bisonó, que vino desde Italia. Fran Martínez, que fue de los primeros que hizo contacto con nosotros. Logra el PSP cierto aire cuando nos recluta, podemos decir, una parte importante de la dirección universitaria, y no solo, el rol de Mario Sánchez en el movimiento obrero, los vínculos en Romana, y comienza a estructurar su organización a escala nacional. Ese periodo es sumamente importante porque es el que define los tres troncos principales de la izquierda, y es el objeto fundamental de esta charla, de esta conferencia. En ese reclutamiento se destacan la figura de Asdrúbal Domínguez. Pese al PSP no ser una fuerza orgánica fuerte como lo era el 14 de junio, en menor medida el MPD en la universidad,
el liderazgo de Adrúbal, que fue el principal liderazgo estudiantil de ese periodo, un líder carismático de gran profundidad, le da una determinada posibilidad de poder en la correlación de fuerza interizquierda. Pero no quiero dejar de mencionar, porque tiene determinada autonomía, y tenemos nosotros una deuda pendiente, Bacho, no quiero dejar de mencionar el rol de Fragua. Y digo determinada autonomía porque no es verdad que Fragua fue un producto formado por decisión política del 14 o del PSP o del MPD. Es decir, los jóvenes revolucionarios nos habíamos lanzado a la formación de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Pero en la Federación de Estudiantes Dominicanos participaba también la Juventud Cristiana, que no tenía tampoco conformación orgánica todavía. Y eso nos obligaba un tanto a agruparnos para buscar la hegemonía de la izquierda. Ya estaban los debates en el seno de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y es lo que da lugar a la idea de lanzar un periódico de izquierda universitario. Y yo invito, aquí tiene que estar, ¿no?, la colección. Yo te voy a conseguir una parte, a releer el periódico Fragua. El periódico Fragua es el periódico marxista por excelencia de ese periodo, más que los periódicos de los partidos. Porque hay que también decir lo siguiente, es decir, nosotros todos estábamos en la formación del movimiento marxista en República, el impacto del marxismo sobre el 14 de junio, el impacto desde el PSP, desde el MPD, estaba también marcado por la impronta internacional. Y un tanto daba lugar a un pensamiento, a una manera de actuar, a una manera de analizar la sociedad que estaba desarraigada, que era un tanto importada, que no permitía el flujo para el proceso de crecimiento, que traba incluso esa frescura con que se forma el propio movimiento 14 de junio. No era un marxismo pensado de los latinoamericanos caribeños, puesto que las corrientes que se desarrollaron en América Latina fueron sepultadas, fueron aisladas por el estalinismo. El caso de José Carlos Mariátegui es quizá el más famoso de todos. La manera de pensar desde el marxismo la realidad latinoamericana y caribeña. Teníamos esos límites. Y podemos decir que la izquierda, sus tres troncos, no tenían entonces un proyecto claro, tan claro como estaba el proyecto de sociedad, de país, que estaba propuesto en la propuesta de los héroes de junio. Eso se quedó un tanto relegado. Y aparece la figura que sí tenía claro un proyecto, Bosch. Recientemente yo participé en un evento de la Fundación Bosch a propósito de su llegada al país, del aniversario de su llegada y los 10 años de su fallecimiento. Y me puse a releer un tanto esto. En Bosch hay un claro esfuerzo por convertir el pueblo pobre, humilde, en sujeto de cambio. Hay un proyecto que sigue un poco el hilo del programa mínimo de los héroes de junio, del manifiesto y de toda su experiencia en Cuba con la Constitución del 40, para lo que fue la Constitución del 63 como programa transformador. Y había también una determinación de comunicar esto en el lenguaje y desde la idiosincrasia y la psicología del pueblo. Ahí está su éxito. Y ese periodo, el periodo estelar quizá de la historia política de Juan Bosch, a mi modo de ver. Sin embargo, la raíz profunda que creó el movimiento, la expedición de junio, y el rescate que hizo el 14 de junio de esto, le dio fuerza para perdurar significativamente. No voy a entrar en analizar lo que fueron después roles políticos significativos que fueron todavía afectando más la posibilidad de una gran izquierda dominicana, como fue la actitud frente a las elecciones del 62. El hecho además de que la impronta cubana comenzaba a gravitar también con fuerza sobre el movimiento. Y esa revolución, que tenía sentido para ella ver los procesos a través de su lente, también gravitaba sobre los revolucionarios dominicanos y lo llevaba a intentar una reproducción mecánica de la misma. Y eso también está presente de alguna manera en la historia de los años 62, 63,
14 de junio y las fuerzas políticas y revolucionarias de la izquierda, como también los esfuerzos por la independencia de los movimientos, del PSP posteriormente, en términos de la actitud independiente frente a la Unión Soviética, del MPD contra el colonialismo ideológico, pero ya esa es otra historia, y quiero dejar las cosas en este nivel por el día de hoy. Muchísimas gracias. Tras escuchar al señor Narciso Isa Conde, recibamos al subdirector del Archivo General de la Nación, quien es historiador y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, con el tema Movimientos y Partidos Políticos en 1961, cronología de una coyuntura difícil. Recibamos al profesor Alejandro Paulino Ramos. Bueno, el tiempo está avanzando y yo quiero que Roberto tome unos minutos ahorita y se dirija a ustedes. Entonces, si salto algunos párrafos de esto, ustedes luego van a leer en el boletín los trabajos que se están exponiendo esta noche. Yo lo que hice fue una revisión de prensa para ver cómo la prensa, aún siendo todavía una prensa trujillita, expresaba la coyuntura que se estaba viviendo en torno a los movimientos y partidos políticos en 1961. La población, que en principio fue impactada por el hecho de sangre que puso fin a la tiranía de Trujillo, a la dictadura, a la vida de Trujillo, comenzó muy pronto a salir del miedo. Bajo la presión internacional y la llegada al país a finales de julio de una comisión de la Organización de Estados Americanos para presionar por una salida de apertura democrática, se iniciaron las protestas populares. El movimiento de protesta contra el doctor Joaquín Balaguer y Rafael Leónidas Trujillo hijo fue aumentando, llegando a convertirse en incontrolable para la fuerza de seguridad. Ya a finales de junio y comienzo de julio, ya que habían protestas en la calle, claro que controladas. Las comisiones de la OEA visitaron varias veces el país para discutir con el gobierno de las reformas y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas desde Costa Rica en 1960. La OEA visitó el país desde el 12 hasta el 28 de septiembre y desde el 22 hasta el 28 de octubre, cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA se mantuvo en la República Dominicana. Las visitas fueron aprovechadas por el 14 de julio, el Movimiento Popular Dominicano, la Unión Cívica Nacional y el PRD para impulsar las protestas contra la dictadura de Trujillo, de los Trujillo. En los primeros 5 meses después de la muerte de Trujillo, la Unión Cívica Nacional y el Movimiento Revolucionario 14 de junio controlaron las luchas populares. Los cívicos se mostraban como un peligro para la permanencia en el poder de los trujillistas, llevando a Ramfis a ofertar al 14 de junio la formación de un frente común contra los cívicos y al MPD adiestramiento militar y entrega de armas. Eso está en la prensa. No digo que eso es verdad. El 14 de junio, cuyos principales miembros se encontraban encarcelados desde 1960, comenzó a reorganizarse públicamente a partir del 14 de julio de 1961, cuando se realizó una reunión de varios dirigentes en la residencia de José Antonio Fernández Caminero. Mientras los sectores democráticos y la izquierda se organizaban impulsando el auge de las luchas populares y tomando en cuenta la presencia de una Cuba revolucionaria en la región del Caribe, los Estados Unidos eran partidarios de una salida que evitara la emergencia de sectores radicalizados y revolucionarios. Preferían un gobierno de consenso formado por cívicos y trujillitas. Estados Unidos propuso a Ramfis, a cambio de la democratización que ellos planteaban, el levantamiento de las sanciones diplomáticas y económicas impuestas por la OEA, así como asignarle al país una cuota azucarera que le habían quitado a Cuba. Estados Unidos no se interesó en romper con Ramfis de inmediato, pues todavía los cívicos no eran una opción de poder en julio. Estaban más preocupados los Estados Unidos con el auge del 14 de junio y la inestabilidad política. Las protestas callejeras y las huelgas patrocinadas por la Unión Cívica Nacional luego hicieron fracasar el proyecto americano de un gobierno de consenso entre los antitrujillistas y los que prolongaban la dictadura de Trujillo. Ramfis, como principal líder militar de la familia Trujillo, en la que Héctor y Arismendi Trujillo eran figuras importantes, conocedor del deterioro de su fuerza, intentó permitir niveles de democratización utilizando una supuesta autonomía del doctor Balaguer como presidente. Otro sector trujillista planteaba el rompimiento de las negociaciones con los americanos y la OEA
imponiendo una salida de fuerza que permitiera la continuidad de la tiranía. Al final se impuso la táctica de Ramfi y Balaguer, pero los americanos se fueron apegando a las posiciones de los cívicos, ya que las protestas populares no permitían una salida que incluyera a los Trujillos en el proceso de transición. Ante la desintegración del poder de la familia Trujillo, Ramfi renunció de la jefatura del Estado Mayor el 14 de noviembre, pero el 15 la familia Trujillo dio signo de intentar una salida militar a la crisis cuando regresaron del exterior los hermanos Héctor, Bienvenido y Arismendi. Las protestas populares, las presiones diplomáticas y el levantamiento del general Rodríguez Echavarría en la base aérea de Santiago pusieron fin a la presencia de los Trujillo en la República Dominicana. Pero para eso fueron necesarios otros acontecimientos sin los cuales la dictadura no habría llegado a su final. Hay una serie de acontecimientos que se dan, negociaciones del PRD con Balaguer, negociaciones de los cívicos y del 14 de julio hasta con los americanos, hubo viajes de los dos grupos a Estados Unidos, la quema de Radio Caribe, lo que propició la promulgación de una ley anticomunista, donde Balaguer le pidió a los MPDistas que se fueran del país, que sacaran pasaporte, así dice la prensa, que saquen su pasaporte y se vayan del país. Comenzaron a darse los movimientos que tienen que ver en las calles con los paleros, una gran represión de los paleros con Balá, pero también aparecieron los primeros signos de las luchas que Balaguer bautizó en la prensa como las turbas. Es decir, que era un momento diario que ya el 3 de julio ya estaba ya muy público el movimiento, la gente ya comenzaba a perder el miedo y eso no va a terminar hasta, dejé los papeles porque si no, no termino, eso no va a terminar sino hasta noviembre, cuando creo que del día 17 al día 22 de noviembre se hizo una huelga nacional que fue la que puso definitivamente fin a la presencia de los Trujillo en República Dominicana. De todo modo, como ya esta es una cronología que va a salir, yo hice la página del señor que recuerda. Siempre se pierde. ¿Dónde está? ¿Y dónde cayó? Pero no es culpa mía, fue ella que la botó. Entonces yo, más o menos de las noticias, de la cronología, yo saqué las siguientes conclusiones. Los Estados Unidos, ante la experiencia de Cuba revolucionaria, estaban temerosos de que en el país se repitiera esa experiencia. La OEA presionó a Ramfi y a Balaguer para lograr niveles de aperturas. Los Estados Unidos tenían interés en formar un frente de las fuerzas de Balaguer y Ramfi con la Unión Cívica Nacional y el MPD, lo que parece que no se dio. En las fuerzas trujillistas habían dos líneas, una que propiciaba las negociaciones y otra que prefería el uso de la fuerza, ambas con la intención de quedarse en el poder. En principio, Balaguer se movió utilizando dosis de las dos líneas, aunque evidentemente prefería más la del consenso debido a las presiones de Estados Unidos y la OEA. La Unión Cívica dio muestra de propiciar el acercamiento con los remanentes de la dictadura y de hecho sus negociaciones terminaron con su integración en los dos consejos de Estado que tuvo Balaguer. En el escenario de la lucha popular fueron el Movimiento Revolucionario 14 de Junio y el Movimiento Popular Dominicano, las dos organizaciones de más incidencia, pero nunca dieron, por lo menos públicamente, muestra de que querían actuar como un frente de izquierda en la coyuntura. La salida de los Trujillo fue fruto de las protestas populares, incluyendo una huelga general que se prolongó por 7 días, además de la presión de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Luego de escuchar las palabras de Paulino Ramos, recibamos al director general del Archivo General de la Nación, historiador, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Nos hablará sobre la Unión Cívica Nacional en 1961. Con nosotros, el doctor Roberto Casá. Buenas noches, compañeros panelistas, señores y amigos. Yo voy a improvisar muy rápidamente y lo trataré de hacer de la manera
de Alejandro por razones de tiempo y porque no estaba concebida mi presentación. Es una pena que el señor Federico Enríquez Grateró no viniera, porque es de los pocos dirigentes de la Unión Cívica Nacional de la época que todavía viven. Él era un hombre muy joven, estamos hablando de hace 50 años. Yo no tengo los conocimientos, pero bueno, también me he dedicado a la investigación histórica y voy a mezclar algunos elementos que tengo de conocimiento producto de la historia y del estudio de las fuentes con la experiencia vivida a través, en primer lugar, de mi padre y de amigos de mi padre que eran dirigentes de la Unión Cívica Nacional, particularmente en el Comité del Distrito Nacional, que adoptó una posición muy beligerante, más beligerante que la del resto del organismo, y donde se nuclearon personas de la izquierda, sobre lo cual tendré muy breves palabras porque es algo que todavía se debe prestar a aclaración. Yo pienso que es conveniente que un capítulo tan importante como la lucha contra el trujillismo en 1961 se conozca mejor. Y sugiero al colectivo aquí presente, a partir de la iniciativa del profesor Bonetti, que se considere quizás un panel sobre la unión cívica. Hay varias personas que podrían hacer aportes, me parece que sustanciales. Tenemos, por ejemplo, un antiguo dirigente que yo recuerde, de los pocos que quedan vivos, como el señor Manuel Cáceres Troncoso, Meme, una persona muy seria y que vivió eso intensamente. Tenemos personas más jóvenes que estaban relacionados, pero que probablemente tengan mucho que decir, a diferencia mía, como es el caso de Antinoe Fiallo. Aquí tenemos algunas personas presentes, como es el caso de Alfredo Rizek, que puede decirnos mucho por estar vinculado también a la familia Fiallo, que era digamos, un baluarte de esta organización política. Creo que también sería interesante recuperar algunos testimonios, como acaba de decir Narciso, por ejemplo, de parte de Juan José Cruz, que ya en 1961 tenía la voluntad de reubicarse como Partido Socialista Popular Comunista, algo que no está todavía suficientemente aclarado, lo que mencionó Narciso, cuando ya propiamente esta organización marxista empezó a funcionar a partir de la llegada de dos de sus militantes del exilio, posiblemente, por lo que yo recuerdo, ligeramente a fines de 1961. Quisiera partir de un supuesto. La Unión Cívica Nacional, para mí, como yo incluso lo viví, y creo que hay referencias suficientes, ya existía antes del 30 de mayo de 1961. De hecho, existía. Había un conglomerado clandestino, y pienso que bastante amplio, con ramificaciones variadas, que ya estaba preparado para la muerte de Trujillo. Eso estaba en el ambiente, eso se vivía, y no tomó de sorpresa a nadie cuando se anunció al otro día del 30 de mayo, desde la madrugada empezó a correr la voz de que Trujillo había sido ajusticiado por fin. Yo podría mencionar varios núcleos, producto del conocimiento vivencial del momento, que ya evidenciaban que había focos preparados para la toma del poder a partir de la muerte de Trujillo a fines de 1961. Esto se remonta a mucho tiempo antes, posiblemente mediados de los años 40, cuando, como lo sabe por ejemplo Juan José Cruz, se constituyó un organismo clandestino de 3 organizaciones: el Partido Socialista Popular, PDRD en el momento, la Juventud Revolucionaria, luego Juventud Democrática, y la Unión Patriótica Revolucionaria, que luego fue cambiando de nombre, pero que vamos a encontrar los términos similares que dieron lugar a la Unión Cívica Nacional. Este conglomerado, a mi modo de ver, se reconsolidó, por referencias que tengo de personas desde la época, a fines de la dictadura, ya preparado para asumir la posición que le correspondió asumir a la Unión Cívica Nacional. Quizás de manera muy breve, yo pienso que la Unión Cívica Nacional se conformó alrededor de una plataforma política de antitrujillismo sistémico,
de un antitrujillismo que no se planteaba un cambio social de sistema en el país. Había que romper con el trujillismo, pero dejando determinadas estructuras, sobre todo en relación a que no sucediera una revolución de tipo socialista o una revolución popular de izquierda. Eso no quiere decir, a mi juicio, que todos los integrantes de este conglomerado fueran personas de derecha. Yo creo que por el contrario, había una gama de personas que iban desde la derecha franca y la colaboración dependiente de los Estados Unidos hasta posturas de izquierda, posiblemente en su mayoría moderada. Si yo digo posiblemente porque a mi juicio, yo creo que hay muchas cosas que habrá que matizar y ya veo la atención de José Ernesto Oviedo, que también vivió todo eso y con mucha intensidad, mucho más que yo porque me lleva 2 o 3 años y en esos momentos 2 o 3 años son muchos. Yo tenía 13 años en el momento en que se estaba desarrollando este hecho, este proceso, y sin embargo yo entiendo que también yo estaba captando más o menos lo que estaba sucediendo. Y digo esto porque si bien estaban claras determinadas diferenciaciones a partir de la radicalización de la Revolución Cubana, también para mucha gente, entre ellos mi padre y los amigos de mi padre, que coincidieron en la Unión Cívica Nacional, había una prioridad en el antitrujillismo. Había que dejar de lado en un segundo plano ese problema para que se produjera una coincidencia de todo el mundo alrededor de la salida de los Trujillos. De parte del núcleo duro, para decirlo de alguna manera, de la Unión Cívica Nacional, a mi modo de ver, y eso lo he conversado con personas que pertenecían al mismo o se integraron en ese momento, como el doctor José Fernández Caminero, que fue mi amigo en los últimos años de su vida, tampoco había una voluntad de segregación, sino que había una disposición de apertura dentro de un espíritu de tolerancia y de una manifestación de política democrática que permitió, y fue parte de la clave, de que la Unión Cívica se hiciese un movimiento de una potencia extraordinaria. Yo creo que para entender la segunda mitad de 1961 hay que entender lo que fue la Unión Cívica Nacional muy en primer lugar. Tenía una incidencia en el proceso político nacional. Esa es la visión incluso retrospectiva que yo tengo de aquel momento, muy superior al PRD y al 14 de junio, muy superior, porque finalmente condensaba el anhelo de las personas activas de clase media urbana y clase trabajadora urbana, pero sobre todo clase media urbana, de salir del trujillismo. Y eso era el sentido del momento de la coyuntura de la lucha contra los remanentes que se dio desde julio del 61 hasta enero del 62. Al grado de que durante largos meses de ese proceso no hubo una diferenciación clara entre Unión Cívica Nacional y Movimiento 14 de junio. La mitad de la directiva de la agrupación política 14 de junio estaba compuesta por miembros de la Unión Cívica Nacional. Empezando porque el vicepresidente era la misma persona, de las dos entidades, José Fernández Caminero. Pero además nos encontramos con varias personas prominentes que estaban en las dos organizaciones y que generalmente respondían de manera fundamental a la Unión Cívica Nacional. Pero eso no estaba definido, a pesar de que ya en cierto momento comenzaron las tensiones hasta que se llevó a una ruptura de ese sector cívico, de la Unión Cívica, dentro del 14 de junio, que además se llevó a decenas de miles de personas de esa organización. Eso fue un proceso muy fuerte, Mario, sí. Eso yo te lo puedo decir porque incluso lo viví. Ya yo era miembro del 14 de junio, pero José Ernesto Oviedo nos dirá hasta qué punto eso fue fuerte, pero yo lo considero que sí fue muy fuerte en un momento dado. Bueno, aquí tenemos también al Bacho. Sí, cómo no, es que estamos hablando en un momento de una movilización masiva de la población. Eso era masivo, era la gente en la calle. El país vivió
una situación excepcional de movilización constante y que donde participaba mucha gente, eran organizaciones masivas. El 14 de junio tenía muchísima gente y ahí, en enero del 62, cuando ya este deslinde pleno, que se dio antes de la salida de Balaguer del poder, ya se dio la ruptura de 14 de junio UCN, ahí el 14 de junio experimentó un fuerte golpe, porque la Unión Cívica siguió siendo, en gran parte de 1962, la entidad política más potente del país. Lo que pasa es que al estar en el poder y finalmente aplicarse un programa que no coincidía con las necesidades de cambio, entonces se fue desgastando. Y eso lo aprovechó no el 14 de junio, sino que lo aprovechó fundamentalmente el PRD, en función de lo que acaba de decir Tirso, de que fue ya un planteamiento muy claro de privilegio de las reformas sociales y de propuestas concretas que el 14 de junio no supo enarbolar. Hay muchas cosas que habría que decir, pero yo quiero ya ser breve y prácticamente concluir y señalar que dentro de esto la Unión Cívica desempeñó un papel de suma importancia por la complejidad del momento político que se vivía. Como acaba de decir Alejandro, sobre todo, los Estados Unidos tenían un plan muy claro. Los Estados Unidos estaban ya gravitando decisivamente y en términos de proyecto estratégico sobre el devenir político del país. Y los Estados Unidos estaban respaldando al trujillismo en 1961. Muerto el tirano, entonces se da el giro de acercamiento hacia el trujillismo y de presión sobre los agentes del antitrujillismo, sobre todo la Unión Cívica Nacional, que era el que contaba a la hora de marcar el sentido de la movilización de masas, para que se produjera un pacto. El PRD, sin tener ningún planteamiento contra Estados Unidos, sino por el contrario, de coincidencia con los planteamientos de Kennedy sobre la Alianza para el Progreso, que se anunció como tal un poquito después, pero ya eso venía en el ambiente, el PRD se deslindó claramente de esa política y nos vamos a encontrar con una virtual escisión del campo antitrujillista entre un PRD que se propuso, a mi juicio sobre todo, pactar con el trujillismo e integrar a lo que Bosch en su libro posterior de 1964 consideró como sector reformista y popular del trujillismo dentro del PRD. Lo cierto es que el PRD, a mi juicio, albergó a un sector notable de trujillistas de segundo nivel, no de personas connotadas, como era lógico. Esas personas entraron en una dispersión, incluso respecto a Balaguer, al heredero ya claro que asumió la tarea política de tratar de mantener en el poder al sector trujillista, en condiciones muy difíciles y confusas y desde luego contando con la benevolencia de los Estados Unidos, que da lugar a una trama que poca gente sintió en el momento, pero de la cual yo me enteraba a través de mi padre y de amigos de mi padre, y de la cual además me informó luego, sobre todo, don Alfredo Lebrón, que también era amigo de la familia, prominente consejero, quizás uno de los dos principales consejeros. Alfredito lo confirmará, que tenía don Viriato, tenía dos fundamentales consejeros, eso se notaba en el ambiente circundante de la UCN, que eran Luis Manuel Vaquero y Alfredo Lebrón. Alfredo Lebrón en alguna ocasión me trató ese tema y me narró una conversación, una reunión a la cual él asistió en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la cual Luis Manuel Vaquero se paró y le hizo un desplante nada menos que al hermano del presidente Kennedy, a Robert Kennedy. De ahí Robert Kennedy llegó a la conclusión, que está escrito en el libro de Schlesinger, de que los cívicos eran más malos que la ciudad de Nueva York. O sea, fíjense cómo era la relación difícil que estaban enfrentando estos señores de la derecha para obligar a los Estados Unidos a adoptar una postura antitrujillista. No era la postura del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí yo quiero destacar eso, no como mérito, sino como reconocimiento de una realidad histórica que se produjo. La Unión Cívica presionó
al gobierno de los Estados Unidos y lo presionó a través de encabezar la movilización de masas. La Unión Cívica jugó un papel clave en ese sentido y ahí tenemos acontecimientos como la calle Espaillá, tenemos acontecimientos como la balacera del Parque Independencia, que dio lugar ya al golpe de Estado de Rodríguez Echavarría, en fin, y claro, y generalmente los mítines de la Unión Cívica se saldaban con algún muerto, alguna redada, algún desbordamiento, como Alejandro lo señaló también, de los paleros de estas bandas de forajidos que estaban alimentados por el Partido Dominicano. Quisiera anotar a ese respecto que este papel de la Unión Cívica en la movilización antitrujillista le hizo retroalimentar la participación de personas de ideas de izquierda ya incipientes. Eso habría que subrayarlo, que todavía los campos no estaban bien definidos. Las personas con un planteamiento muy definido de la izquierda, como lo acaba de decir Narciso a propósito de Fragua, eran todavía muy pocas, y sobre todo con el planteamiento de que eso diera lugar a un deslinde organizado. Estamos hablando de 1961. En 1962 las cosas ya experimentaron cambios muy importantes, ya a partir de la salida de los Trujillo, de la ocupación del poder por parte de la Unión Cívica, de hecho, a través del Consejo de Estado, y de todas las definiciones que se produjeron entre Unión Cívica Derecha, PRD populista centrista y Movimiento 14 de Junio, sobre todo, izquierda revolucionaria. En ese momento, 1961, el 14 de junio no había adoptado una postura de la izquierda revolucionaria, y esto se ve en los documentos que indican cómo, por ejemplo, en un momento dado, el 14 de junio proclamó una postura de tipo social cristiana. Eso requiere más elaboración, pero lo cierto es que hasta que ya se vio la salida del trujillismo, y a propósito de esto, se mantuvo una cohesión en lo fundamental entre 14 de junio y Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional, sin embargo, a pesar de esta disposición a la apertura y aprovechar el énfasis, el ímpetu democrático, también fue desarrollando posturas propias de lo que vendría a ser ya su programa real al constituirse en partido político, a propósito de temas concretos que yo puedo simplemente ya mencionar para concluir. Fue el caso, por ejemplo, de la embestida en su órgano de prensa Unión Cívica contra los monopolios de Trujillo. La Unión Cívica estaba ya llamando en una serie de artículos que escribió Enrique Apolinar Enríquez, creo que fueron artículos de fondo de una persona capaz, era ya un hombre, un intelectual de larga data y antitrujillista de toda la vida, como se sabe, de Don Quiquí, y ahí lo que estaba planteando era ya la destrucción del sector económico estatal para su privatización. Son cosas que en aquel momento no se podían captar muy bien para el que no tenía cierto entrenamiento político, que eran muy pocas personas, reitero, gente que sobre todo había estado en el exilio, o algunos viejos militantes como don José Cruz, de organizaciones marxistas. Un segundo elemento que yo creo que permite ya aclarar lo que se estaba ya comenzando a filtrar como una política definida de corte de derecha de la Unión Cívica Nacional, fue su denuncia de la posición del Movimiento Popular Dominicano al plantearse un pacto político con Ramfis Trujillo, episodio todavía sujeto a controversias, pero a mi modo de ver indiscutible, que se produjeron reuniones entre Máximo López Molinas y Ramfis Trujillo, tendentes a hacer una sublevación con apoyo de Ramfis para evidentemente chantajear a los Estados Unidos. En el 14 de junio se produjo un claro deslinde al respecto, incluso se habló hasta de la ejecución del asesinato de Manolo Tavares por su postura rígida alrededor de esta maniobra absurda del MPD.
Pero en la Unión Cívica lo que se produjo ya fue un ataque al comunismo. Los comunistas, y eso está en el periódico UCN, posiblemente ya del mes de noviembre, recién ido Ramfis, eso lo recuerdo porque yo he releído ese periódico varias veces, los comunistas se estaban aliando a Ramfis. Eran los pequeños avances venenosos de esta organización en el fondo de derecha, pero que en ese momento, 1961, todavía tuvo que desempeñar un papel objetivo en pos de la democracia. Muchas gracias. Escuchar expertos en temas como los desarrollados en este panel es uno de los factores que nos permite entender y hurgar en nuestra historia, por ende comprender el contexto que vivimos hoy en día. Gracias a nuestros panelistas por sus ponencias. Antes de dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas, la Fundación Testimonio les invita al relanzamiento del libro Bajo la Barbarie, la Juventud Democrática Clandestina 1946-1959 del señor Juan José Cruz Segura. La actividad será el lunes 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Fórum Pedro Mir de la Librería Cuesta. A continuación, le damos oportunidad al público de realizar A continuación le vamos a dar lugar al público. Le vamos a dar lugar al público para que realice alguna pregunta o comentario lo más breve posible. Adelante. Lo primero es que se ha hablado aquí como 7 o 8 veces de Juan José Cruz Segura y tal vez algunos lo ignoran o no lo conocen. Yo quiero que Juan José, que está aquí con nosotros, se pare, porque Juan José no es una reliquia física humana, ¿no? Sino es una reliquia moral. Lo grande de este luchador desde los años 40 no es haber participado y haberse mantenido, sino haber mantenido esos principios de manera incólume. Entonces yo creo que él se convierte en un tesoro del pueblo dominicano y por eso, precisamente, yo quiero, lo que dice Roberto, la propuesta de Roberto, es hacerle una enmienda, porque se conoce menos de la Juventud Democrática. Yo quisiera que se haga un evento aquí sobre la Juventud Democrática, porque aparte de Juan José, ahí está Orlando Asa, Leonanita, Pellerano, Luis Manuel, Rafaelito, José Ramón Martínez Burgo, bueno, hay varios que no creo que debemos perderlos. Así que, Roberto, Alejandro, yo te sugiero que tomen en cuenta ese dato, para ir también además, porque es muy útil en la Unión Cívica, como lo es el 14 de junio, que hay aspectos, en lo que yo disiento un poco de Roberto, un poco, porque hay un problema de fecha, ¿no? Ya en la salida de ese grupo de cívicos del 14 fue en diciembre del 62. Ya ellos tenían el 2 de diciembre, ellos tenían un pie afuera, porque de hecho, el 2 de diciembre, sí, yo tengo el comunicado. No, del 61, con más razón. No, lo que yo quiero decir es que ya ellos estaban acorralados, sí, con toda y la fuerza que tenían, porque yo comparto eso. Sin embargo, en el momento, ya en el 61, en noviembre, estaban acorralados. No, pero yo no estoy disintiendo, pero que quiero que eso también es motivo, debe ser motivo de un encuentro particular. En definitiva, Unión Cívica, Juventud Democrática, Unión Cívica y 14 de junio y así sucesivamente. Gracias. La convocatoria. No, eso no es problema. Aquí estamos todos, somos personas la mayoría somos personas con mucha juventud acumulada. Y hay una parte que son jóvenes que van a acumular juventud. Precisamente ese sería un buen ejercicio para los que están aquí jóvenes, que se pregunten qué edad tenían esas figuras que ustedes oyeron mencionar ahora en esos momentos del 61, porque ya han pasado
50 años. Yo pienso que ha llegado la hora de que algunos que están en primera fila, y hablo en primera persona, pasen a la segunda fila y se jubilen, aunque siempre mantengan sus mismas posiciones y sus mismos ideales. Yo quería hacer dos precisiones. Yo pienso que el 61, que es lo que se está tratando aquí, no es el 62, ni el 63, ni el 64, ni el 65, sino el 61, es lo que se puede llamar un año constelación. Un año constelación en la visión de Carlos Fuentes es un año donde coinciden casi sin razón explicable sujetos, movimientos y hechos que son muy distantes o diferentes en sus orígenes, pero coinciden en ese mismo. Y en el 61 es algo aquí. Y yo quiero decir esto para decir lo siguiente, respaldando la intervención de Roberto. El hecho que marcó el año 61 fue el ajusticiamiento de Trujillo. Y el ajusticiamiento de Trujillo fue protagonizado por un sector muy heterogéneo de lo que hasta ese momento era la resistencia interna al trujillismo y las actuaciones posteriores de los sobrevivientes, de los dos sobrevivientes de ese acontecimiento, bajo ninguna circunstancia puede hacer borrar, aunque tú tengas diferencia con ellos, el papel que ellos jugaron en el inicio del proceso de democratización de la República Dominicana. Porque 4 años después hubo, en sentido inverso, un fenómeno similar con la persona de uno de los dos hijos, de los dos generales más relevantes de la dictadura de Trujillo. Y aquí, y lo traigo a colación, el caso de Francis, para poner más de relieve el papel de Rafaelito Fernández Domínguez, que fue el que apresó a Rodríguez Echavarría en el 61, y fue el mismo que organizó también la resistencia contra el golpe de Estado a Juan Bosch. Entonces, los hechos históricos son como son. En el 61, la diferencia en términos de propuesta política entre el 14 de junio y la Unión Cívica era muy, para no decir mínima, muy difusa. Lo que estaba claro, sí, en una buena parte del 14 de junio, de sus componentes y en la cabeza de Manuel Aurelio Tavares Justo, era que su lucha no solamente era por la destrujillización o por un cambio cosmético, eso sí estaba claro, pero en esa coyuntura era muy difusa. Y yo quiero decir lo siguiente aquí. Lo del comité del distrito de la Unión Cívica tiene varias explicaciones. Por ejemplo, yo tengo la información de que no solamente era por inclinación, que habían algunas personas que estaban en el comité del distrito, que ya estaban de la Unión Cívica, que ya estaban en ese momento como submarinos dentro de la Unión Cívica, de la izquierda. Y esos son los hechos históricos. Por ejemplo, o sea, a Narciso menciona dos, pero el que movió la movilización del parque fue la voz de Miño Soto, que peleó después toda su vida, después que fue deportado al lado del 14 de junio. Entonces, en ese periodo del 61, eso era la realidad de ese momento. Los destinos de esas organizaciones se bifurcaron y hoy nosotros podemos decir en el segundo año, en la segunda década del siglo XXI, que ninguno de esas dos fuerzas que nosotros hemos mencionado tuvieron continuación. Ni la Unión Cívica, ni el 14 de junio. Muchas gracias. Dos turnos breves, dos turnos. Los viejitos que hablen, lo de la época.
Paulino Ramos, a Narciso, sobre la división del PSP, el PSD y el MPD. ¿Por qué se dividen del 62 al 66? Y a Paulino Ramos, ¿le convenía a los norteamericanos la salida de los Trujillo? Al señor Casal, ¿por qué perdió la Unión Cívica en las elecciones del PRD? Primero una precisión, no hay división hasta después del 65. Los tres troncos de la izquierda, con sus problemas, se mantuvieron unidos. Incluso el PSP se transformó en PSD, cambió de nombre y todo, unido, en medio de la Revolución de Abril. Los problemas vinieron después. Hay una derrota imperial y hay una autoderrota también de la izquierda. De eso se puede analizar muchas cosas alrededor de esto. Pero no hay división antes del 65 del movimiento de izquierda. Esos tres troncos se mantuvieron hasta abril y se fortalecieron en abril. Recuperaron fuerza. Ahí lo ven. Yo pienso que a los Estados Unidos le convenía no la salida de los Trujillo o que se quedaran. Lo que le convenía a los Estados Unidos era que ellos pudieran controlar el proceso que se estaba dando. Entonces, en principio, posiblemente preferirían que se quedaran siempre y cuando los Trujillo tuvieran el poder y la fuerza que le permitiera negociar con los opositores y quedarse. Ellos preferían una situación que pudieran controlar de paz, de tranquilidad, y no lo que estaba pasando, que eran casi revueltas populares ya en julio, y en octubre ya era sin control. Como decía Roberto, el 20 de octubre ya habían zonas, entre comillas, liberadas, pero eran zonas de resistencia, como fue lo que pasó en la calle Espaillá. Los Estados Unidos jugaron un poco con eso, y la presión era tal que, como dijo Narciso, ahí en el malecón estaban los barcos de guerra de los Estados Unidos. Si el problema de ellos era evitar que se saliera de su control. Y yo creo que ellos lo lograron bien. Porque al final terminaron los cívicos negociando con los trujillistas y terminaron instaurando unos gobiernos rápidos. Balaguer salió, pero se mantuvo más o menos la estabilidad hasta llegar a las elecciones del 62 y todavía estamos con la presencia centenaria de aquella gente. Una anécdota. Yo firmé en Unión Cívica la hoja que me presentó Federico en una esquina de la calle El Conde, porque nosotros lo que hacíamos era irnos a la calle El Conde a perseguir Calies, los jóvenes, eso es lo que hacíamos, con las cadenas, Rafaelito Bueno y esa cosa. Ahí estaba Federico, como siempre, muy elegante, con una hoja, y yo firmé, aparece en el comunicado de la prensa. No se delimitaban las cosas. Ahora que Narciso trajo a colación la cadena en la calle El Conde, eso uno iba al Sublime, pedía un café y de que uno voceaba un calié, salían la cadena y se le acababa a golpe, vivilo. Y yo voy a hacer, después de que pasaron muchos años, hubo una persona que me dijo, caramba, nosotros sí éramos, no voy a decir la palabra, mientras nosotros estábamos persiguiendo a los calieses, que era el último estamento del viejo régimen trujillista, los otros estaban persiguiendo la ñoña. Pero yo quería dar esta anécdota. El 19 de noviembre, y yo lo hablé, el 19 de noviembre, y yo lo dije ahorita, lo comenté con Mario y con otros, hubo una coincidencia que solo ahora yo le presto la atención que yo no le di en esos momentos. Y fue que en ese mismo día que fue que Ramfis asesinó a los sobrevivientes
del ajusticiamiento de Trujillo, en esa misma fecha, el 15 de noviembre hasta el día 20, las dos principales figuras de la oposición en ese tiempo estaban de visita en Washington, invitados por el Departamento de Estado. Es una coincidencia que se parece a la de Navajita, buscándole un refresco rojo a Oche con doña Ligia en la 30 de mayo cuando mataron a Trujillo. Yo digo, a veces la chepa, que algunos dicen que es una casualidad, que es una ley de la dialéctica, uno debe prestarle más atención porque hay coincidencias como que son raras. Yo quiero, como colofón, hacer una sobresimplificación del proceso político partidario dentro de ese periodo del 61 al 66. En el año 61 se produce la salida de los Trujillo debido a la participación de Unión Cívica en primer lugar, más el PRD, más pasivo, contra el Partido Dominicano, 61. En el 62, al año siguiente,